Después de haber invocado al Espíritu Santo y de ponernos de nuevo en su presencia, vamos a tomar de nuevo un pasaje, porque como bien dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por más que hay pasajes que hemos escuchado una y otra vez, siempre tiene un mensaje nuevo para ti, un mensaje actual para tu corazón. Por eso te vuelvo a proponer que tengas tu Biblia para seguir el texto y para que te puedas detener en aquello que el Espíritu Santo te va suscitando. El pasaje está en Juan 11, del 1 en adelante, es la resurrección de Lázaro. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con un perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Lo oyó Jesús y dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en la aldea que estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron: Maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá. Pero respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo entonces: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a ir a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de un reposo de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis y vamos con él. Dijo entonces a Tomás y a sus discípulos: Vamos también nosotros contigo. Vino entonces Jesús y encontró que ya habían pasado 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido con Marta y María para consolarlas de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que tú todo lo puedes, y que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección de los tiempos. Pero Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo que has venido a este mundo. Cuando dijo esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole: El Maestro está aquí y te llama. Cuando ella oyó el saludo, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaban en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaran, también lloró, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, y dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste abrirle los ojos al ciego? ¿Pudo haber evitado que Lázaro muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra pesada enorme. Jesús les dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, hace 4 días que está ahí. Y Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra que le habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo que digo es por causa de la multitud que está aquí alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz y dijo: Lázaro, sal fuera. El que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y entonces Jesús le dijo:
desatadle y dejarle ir. De nuevo, vamos a ver un pasaje que, si lo vemos junto a los otros, junto a la resurrección de la hija de Jairo, junto a la curación de la hemorroísa, vemos cómo tiene como algunos elementos que son casi parecidos. Y es que aquí hay un mensaje muy revelador para cada uno de nosotros. Una vez más, vemos el sufrimiento, una vez más vemos la enfermedad, vemos la limitación humana. Y también vemos la intervención y el deseo de Jesús por querer hacer algo en eso que están viviendo. Dice el Evangelio que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Y por otros pasajes vemos que Betania era uno de los lugares favoritos para Jesús. Era donde iba a descansar. Esos momentos, ese espacio, típica casa de tu amigo al que vas, que simplemente es para estar, ¿no? Y que no tienen que hacer nada. Es un momento en el que solo están, comparten, descansan y estás a gusto ahí. Jesús estaba a gusto con estos tres, con sus amigos, en Betania. Era su lugar de descanso. Entonces, nada es indiferente de lo que pasaba ahí. Jesús, a pesar de estar lejos, sabía perfectamente lo que estaban pasando Marta, María, Lázaro. Y tanto es así que cuando escucha por primera vez ese relato de la enfermedad, simplemente vuelve a decir, fíjense, lo mismo que veíamos en la meditación pasada. Lázaro está dormido, ¿no? Y voy a ir a despertarlo. Una vez más, una convicción de Jesús de que Él sabe lo que hace. Y esta es la primera reflexión que yo te quiero invitar en esta meditación. Veíamos hace rato cómo ha habido muchas circunstancias. Hemos podido ver quizá en la reflexión personal en qué estoy dormido, de qué me quiere despertar Jesús, ¿no? ¿Qué ha sido esta hora de sueño? ¿Qué se está reordenando en mí con esta hora de sueño? Y ahora vemos un Jesús que se acerca a decirme, yo te voy a despertar, ¿no? Y es que para Dios realmente nada es imposible. Jesús quiso llegar 4 días después. Y fíjense, este es un dato súper interesante, porque para los judíos el 4.º día era cuando ya tu alma se separaba de tu cuerpo, ¿no? Era cuando hay varios estudios que explican que los judíos creían eso, que después de 3 días se separaba el alma del cuerpo, por tanto pues ya no estaba ahí la persona. Era imposible una resurrección así. O sea, era imposible, y sin embargo Jesús se acerca y espera a que sean los 4 días para decirnos de nuevo esas otras palabras que ya parecían a Santa Isabel con el anuncio, ¿no? Para Dios nada es imposible. En el anuncio del ángel, nada es imposible. Y Jesús quiso esperar. Una vez más, vamos a empezar también los días santos en los que nos ponemos delante de la cruz y podemos decir, ¿por qué así? ¿Por qué no te ahorraste el dolor? ¿Por qué no te ahorraste la cruz? Y Jesús se acerca otra vez para decirnos, yo voy a despertarlo. Yo sí sé qué hacer con esto. Yo sí sé qué puedo sacar de todo esto. Y por eso en esta primera reflexión te invito a que te detengas y que también pienses cómo Jesús hoy se acerca a decirte, ¿crees realmente lo que le dice a Marta? ¿Crees realmente en que yo puedo hacer algo? Y Marta hace esa afirmación de fe, sí Señor, yo creo en que tú y Dios escucha todo lo que tú le pides. Y Jesús hace esta afirmación que hasta hoy puede tener una fuerza inmensa en nuestro corazón cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Esto, ante estas palabras, todo cae, porque no hay nada imposible para Dios. Ese pecado que crees que no ha salido de tu vida, esa fragilidad que parece que ha echado más raíces en ti, esa tristeza, esa pérdida, esa incertidumbre, incluso esa depresión que has pasado, todo aquello que parece imposible, hoy Jesús te dice, ¿crees? Porque si crees, yo soy la resurrección y la vida. O sea, es decir, Dios no es un Dios que nos va a evitar todo eso.
pero nos va a venir a dar un sentido a todo lo que vivimos. Quiere dar vida y vida en abundancia en todos nuestros 4 días de estar en el sepulcro. Y Jesús simplemente nos dice en este pasaje, les pide y les dice 3 mandatos, ¿no? Hay 3 mandatos importantes que salen y que es lo único que Jesús nos quiere decir hoy para que en esta Semana Santa esta nueva mirada nos haga de nuevo pasar de la muerte a la vida con Cristo. Que realmente sea un cerrar para un abrir los ojos a una vida nueva, un despertar para encender el mundo. Y dice Jesús, quiten la piedra. Quiten la piedra. ¿Por qué Jesús, con todo su poder, si después en su resurrección, lo vamos a ver el domingo de la resurrección, Jesús salió sin tener que quitar la piedra? Aquí nos está dando un nuevo mensaje. Jesús quiere que colaboremos con Él. Quiere que también para hacer un milagro nos pide fe, como veíamos hace rato, y al mismo tiempo nos pide, quita la piedra. Quita esa piedra que te tiene en ese sepulcro. Mueve la piedra que te ha atado y que te ha mantenido 4 días encerrado, ¿no? Y no son 4 días, nosotros hemos vivido todo un año, ¿verdad? Pero de todo este año encerrados, en tu corazón, ¿cuánto tiempo llevas encerrado? ¿Cuál es esa piedra que hoy Jesús te dice, quita la piedra? La piedra del egoísmo, la piedra de mi soberbia, la piedra de mi comodidad, ¿no? De mi estar a gusto, de mi zona de confort, la piedra de simplemente de conformarme, de mi falta de fe, de mi falta de esperanza, de mi falta de amor, de mi falta de... ¿Qué piedra? La piedra del sinsentido, la piedra de mi racionalismo. ¿Cuál es esa piedra que hoy Jesús me dice? Quiten la piedra. Ellos la quitaron, hicieron un esfuerzo. ¿Cuántos hombres tuvieron que moverse para quitar esa piedra? Todos los que estaban ahí, Jesús los quería involucrar en ese milagro. Jesús quería hacer algo en ese milagro. En las tentaciones también del desierto, el demonio le propone directamente, convierte estas piedras en pan. En la multiplicación de los panes, Jesús convirtió 5 panes en muchísimos, ¿no? En miles, para alimentar a miles, y todavía sobró. O sea, Jesús podía mover esa piedra. Jesús podía hacerlo. Y sin embargo, ¿por qué les dice, quiten la piedra? Y aquí hay una gran lección para nosotros. Jesús nos pide que también nosotros colaboremos para poder hacer este milagro. Fe, quitar la piedra. Y quitar la piedra es mover aquello que quizás se ha instalado en mi corazón. Quitar la piedra de mi soberbia, de mi falta de fe, de mi egoísmo, de buscar las cosas simplemente para mí, de mi cerrar los ojos a las necesidades del mundo, la piedra de mi comodidad, la piedra de mi conformismo, la piedra de mi falta de esperanza, la piedra de mi rencor, de mi falta de perdón, de mi falta de arrepentimiento. Quite la piedra. ¿Qué piedra me quiere quitar? ¿Qué piedra tengo que quitar para poder resucitar también con Cristo? Para que este domingo también yo pueda cerrar los ojos y abrirlos a una vida nueva. Como un segundo mandato que nos dice Jesús es: Lázaro, sal fuera. Sal. Y con esa palabra, con esa fuerza, hoy Jesús nos vuelve a decir lo mismo. Sal. No te quedes encerrado en esas 4 paredes. Y que no dependa de un virus o no un virus, de una nueva normalidad, de una diferente normalidad, de una tercera normalidad. Podemos estar encerrados en nuestro cuarto y sin embargo estar vivos. O podemos estar fuera y sin embargo estar muertos. Hoy Jesús nos dice, sal fuera, sal a una vida nueva. Porque no se trata de un estar físico, no se trata de encerrarnos físicamente, sino de una libertad interior que solo Dios nos puede dar, de una vida nueva, que aún estando en nuestro cuarto, en nuestra casa, una nueva relación con mi familia, una nueva relación conmigo mismo, una nueva relación con Dios, una nueva relación con la vida, con los demás, con los que sufren, un nuevo impulso, un abrir los ojos. Y creo que este momento de sal fuera
Es una invitación que también, como nos decía el Papa en este libro, de verdad se lo recomiendo mucho, Soñemos Juntos se llama. Tiene unas partes, la verdad, muy, muy buenas, muy iluminadoras, pero una de ellas es cuando también el Papa nos dice, los cristianos, dice aquí, los cristianos hablamos de asumir y abrazar la cruz. Abrazar la cruz, confiados en que el que viene es una vida nueva. Confiados en que esta cruz nos abre las puertas a una vida plena. Nos da el coraje para dejar de lamentarnos y salir al encuentro para servir a los demás y así suscitar un cambio posible, que solo nacerá de la compasión y del servicio. El mundo siempre está en gestación. Por eso Pablo, en su carta a los Romanos, dice que la creación entera gime y sufre con dolores de parto para que puedan nacer de nuevo los hijos de Dios. Estamos viviendo la Semana Santa en la que volvemos a ver la acción, volvemos a vivir, a experimentar, a recibir la acción salvadora de Cristo. Jesús viene y con su cruz tiende un puente entre el cielo y la tierra. Nos vuelve a abrir las puertas de la resurrección a una vida diferente, a una vida con Dios. No nos quedemos encerrados en el sepulcro de las quejas, de los lamentos, de lo que era mejor, de las comparaciones. Miremos esta vida que Dios nos pone delante. Y hoy nos dice, despierta, sal, levántate, ¿no? Y creo que también nosotros nos estamos levantando y que hoy también Jesús vuelve a tener esa fuerza para poder realmente también nosotros salir a esa vida como Lázaro. Salió y salió con las manos atadas, ¿no? Con los pies atados. Y aquí viene este tercer mandato de Jesús para poder hacer este milagro en nosotros. Y dice, desátenle para que pueda andar. Desátenle para que pueda andar. Nos necesitamos unos a otros para que esta resurrección sea plena. Es una vida en la que nos damos cuenta que no podemos vivir solos. Que por más que hemos gozado quizá un tiempo en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestro interior, hemos redescubierto el valor de la soledad, hemos redescubierto quizá la reflexión, la fuerza de la interiorización, pero también nos hemos dado cuenta de que estamos hechos para necesitarnos, de que no podemos estar solos. Y por eso Jesús dice esto, desátenle. Necesitamos que mi hermano me desate, necesito desatar a mi hermano. Es hora de volver a vernos, es hora de volver a mirarnos a los ojos, de volver a ver el dolor de los que están junto a mí, de volver a palpar la necesidad quizá de las personas que he redescubierto en mi familia, de asumir sus dolores, de asumir sus luchas, de asumir sus dificultades. Y quizá este tiempo que hemos tenido para compartir nos ha hecho reconocer lo que cada uno vive y que quizá a veces compartimos el mismo techo y no nos damos cuenta de cómo estamos atados y que necesitamos la ayuda unos de otros para poder caminar. Es un tiempo para pedirle a otro, desátame, ayúdame a caminar. Es un tiempo para acercarme con paciencia y poderle decir, ¿me dejas ayudarte? Y poderme acercar a aquel que veo que está pasando momentos también difíciles y que quizá no se ha dado cuenta que puede caminar diferente, que puede caminar más libre, más ligero, más abierto. En este libro también el Papa dice, el futuro no depende de un mecanismo invisible en el que los humanos somos espectadores pasivos. No, somos protagonistas, somos co-creadores. Cuando el Señor nos pide ser fecundos, nos pide que también nosotros seamos creadores con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el mundo después de todo esto? ¿Cómo va a ser mi vida después de todo esto? ¿Regresaré a la universidad? ¿Terminaré mis años universitarios? ¿Siempre estaré trabajando desde una oficina, desde un departamento virtual? ¿Cómo va a ser esto? Nos hemos aprendido a relacionar de otra manera, pero no podemos dejar a que sea simplemente la vida la que nos vaya marcando. Dice aquí el Papa, somos nosotros co-creadores. Es tiempo de crear el futuro. Por eso, una vez más, que resuene en nosotros la invitación de ese lema de la semana de misiones, ¿no?
despiértate y enciende el mundo. Sal, despierta, levántate, rompe, ¿no? Que sea un momento para realmente co-crear una nueva existencia. ¿Qué me está poniendo el Espíritu Santo para que yo también pueda colaborar en este nuevo futuro? Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine y que los cristianos seamos valientes. Seamos valientes para construir esta nueva etapa con una vida nueva. Jesús, en su cruz, en Isaías, de hecho hay un pasaje que dice: despiértate y resplandece porque llega tu luz. Despiértate y resplandece, llega tu luz. La resurrección de Cristo no fue un hecho que pasó, vuelve a dar luz en nosotros, y una luz nueva, una luz para poder enfrentar nuestra vida con nuevos ojos. Y también en otro pasaje de Isaías dice: cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, atraeré a todos hacia mí. Cuando se ha levantado, este Viernes Santo, Jesús va a ser levantado con una cruz. Va a ser levantado del suelo, del dolor, de los muertos, para que lo podamos ver. Levantado para que desde ahí no haya nadie que no pueda tener su mirada puesta en Él. Que sea un día en que pongamos la mirada en Él, para también nosotros levantarnos. Para también nosotros, como dice la misa, hay una parte de la misa que dice: levantemos el corazón. Y siempre respondemos: lo tenemos levantado hacia el Señor. Que esta Semana Santa, este Viernes Santo, levantemos la mirada hacia ese Jesús que se levanta ante mí para venirme a atraer, para que también yo aprenda a mirar como Él un nuevo horizonte, una nueva vida, que también tengo que aprender a colaborar, para que también pueda levantar el corazón a esta vida nueva que Él me ofrece. Una vida en Cristo, una vida desde Cristo, una vida para Cristo, para mis hermanos. Soñemos juntos y también nosotros podamos vivir con ese corazón vivo, despertar y encender el mundo. Dios los bendiga.